El despliegue no comenzó con disparos. Comenzó con silencio. Madrugada cerrada en la Sierra de Guerrero, cuando los sensores y reportes de inteligencia ya habían confirmado lo que durante semanas se venía rastreando. Un convoy del CJNG avanzaba por una ruta secundaria, cargado de hombres, armas y órdenes. No era un traslado improvisado. Era un movimiento táctico, una caravana diseñada para cruzar territorio caliente con escoltas, vehículos de avanzada y enlaces armados en puntos clave. Pero esa noche, cada kilómetro estaba leído, cada curva prevista y cada margen de escape cancelado antes de que el primer motor encendiera. La información no llegó por una sola fuente. Fue el cruce de intercepciones, vigilancia aérea, seguimiento financiero previo y reportes de campo de células infiltradas. El convoy no solo transportaba sicarios, llevaba mandos operativos, enlaces regionales y operadores encargados de reactivar rutas tras semanas de presión federal. El objetivo no era detenerlos en un retén visible ni provocar un enfrentamiento urbano. La orden fue clara desde el centro de mando: aislamiento total, aniquilación del bloque armado y cero fugas. La operación quedó en manos del Grupo Murciélagos, con coordinación directa desde la Secretaría de Seguridad, bajo la supervisión de Omar García Arfuch. El punto de contacto fue elegido por su geografía. Un tramo angosto, flanqueado por laderas, sin salidas laterales y con cobertura natural para inserción aérea. Helicópteros apagaron luces a kilómetros de distancia. Las unidades terrestres se desplegaron en semicírculo, cerrando cualquier posibilidad de reversa o dispersión. Drones confirmaron la alineación de los vehículos enemigos. Todo estaba en posición cuando el convoy entró en la trampa sin saberlo. El primer impacto no fue una ráfaga indiscriminada. Fue quirúrgico. Vehículos de punta neutralizados, comunicaciones bloqueadas, desorientación inmediata. En segundos, el convoy quedó fragmentado. Los sicarios intentaron responder, pero ya no había coordinación. Cada célula fue contenida por fuego preciso. No hubo persecución porque no hubo huida. Los murciélagos avanzaron por fases, asegurando vehículo por vehículo, sector por sector, hasta que el último foco de resistencia fue apagado. El saldo fue contundente. 51 integrantes del CJNG abatidos en el lugar. Ningún escape confirmado. Ningún civil involucrado. Ninguna baja del lado federal. Lo que quedó fue un corredor silencioso, vehículos perforados, arsenales asegurados y teléfonos aún vibrando con mensajes que nunca serían respondidos. La escena no fue difundida de inmediato. Se procesó primero como evidencia. Cada cuerpo, cada arma, cada dispositivo fue tratado como parte de una autopsia criminal que apuntaba más allá del enfrentamiento. Horas después, el análisis reveló la magnitud del golpe. Entre los muertos se encontraban coordinadores regionales, responsables de reclutamiento y enlaces financieros. Los dispositivos incautados contenían listas, rutas, nombres y pagos. No era solo una emboscada exitosa, era la ruptura de una cadena operativa completa. En Guerrero, varias plazas quedaron sin mando en cuestión de minutos. En Jalisco, las comunicaciones se congelaron. En otras regiones, células comenzaron a replegarse ante el mensaje implícito: el Estado ya no estaba reaccionando, estaba cazando. La respuesta institucional fue medida, pero firme. No hubo celebraciones públicas ni discursos triunfalistas. Se habló de un operativo basado en inteligencia, de una amenaza neutralizada y de investigaciones en curso. Pero dentro de las mesas de seguridad, el impacto fue claro. El CJNG había perdido una columna vertebral en una sola noche. La coordinación entre fuerzas federales marcó un precedente operativo. No fue un enfrentamiento al azar. Fue una ejecución táctica de alto nivel. En las horas siguientes, se activaron cateos vinculados a la información recuperada. Cuentas congeladas, inmuebles asegurados, detenciones posteriores. La emboscada no terminó en la carretera, se extendió a oficinas, casas de seguridad y estructuras financieras. El mensaje fue doble: no solo se neutraliza al brazo armado, también se desmonta lo que lo sostiene. Guerrero amaneció con rumores, pero sin balaceras. Las carreteras volvieron a abrirse bajo vigilancia. En los círculos criminales, el silencio fue más elocuente que cualquier comunicado. 51 muertos no eran una estadística, eran un recordatorio de que el margen de error se había reducido a cero. Para el Estado, el operativo confirmó que la combinación de inteligencia profunda,
despliegue quirúrgico y decisión política podía alterar el equilibrio de poder. Para el CJNG, la noche dejó claro que ya no había convoy seguro, ni ruta invisible, ni escape garantizado. La sacudida no terminó en la escena del enfrentamiento. A partir de ese momento, el operativo entró en una segunda fase que rara vez se ve en público. Mientras peritos y unidades de aseguramiento cerraban el perímetro, los equipos de análisis comenzaron a trabajar en paralelo. Los teléfonos recuperados no eran simples medios de comunicación, eran mapas vivos de la estructura criminal. Conversaciones cifradas, ubicaciones recientes, transferencias fragmentadas y órdenes que revelaban cómo el CJNG estaba intentando recomponerse tras semanas de presión. Cada dato confirmó lo que la inteligencia ya sospechaba. El convoy no solo se movía para reforzar una plaza, sino para reorganizar una ofensiva regional. En las siguientes horas, la información fluyó hacia centros de mando en distintos puntos del país. Se activaron alertas en carreteras, aeropuertos y zonas portuarias. La emboscada había desarticulado una columna armada, pero el riesgo de reacciones era real. Sin embargo, el efecto fue inverso. No hubo contraataques inmediatos. No hubo bloqueos masivos ni mensajes públicos de desafío. El silencio se interpretó como desorden interno. Cuando una organización pierde a tantos mandos al mismo tiempo, la prioridad deja de ser atacar y pasa a ser sobrevivir. Las evaluaciones internas revelaron que varios de los abatidos tenían bajo su control rutas de trasiego y células de cobro. Su ausencia provocó disputas internas, órdenes contradictorias y un vacío de liderazgo que se reflejó en llamadas sin respuesta y reuniones canceladas. En Guerrero, algunas zonas que durante meses habían sido consideradas de alto riesgo registraron una calma inusual. No era paz, era reacomodo forzado. La emboscada había desbalanceado el tablero. En el plano institucional, el operativo marcó un punto de inflexión. La coordinación entre fuerzas federales dejó de ser un discurso y se convirtió en un modelo replicable. La combinación de inteligencia financiera, seguimiento tecnológico y despliegue táctico mostró que el Estado podía anticiparse y golpear sin exponerse. Dentro de las corporaciones, el mensaje fue claro: la improvisación ya no tenía espacio. Cada acción debía estar sustentada en información verificable y objetivos precisos. El impacto político también fue inmediato. Aunque las declaraciones públicas se mantuvieron sobrias, en los pasillos se reconoció la magnitud del golpe. 51 muertos sin fugas ni bajas propias no era un resultado común. Generó respaldo, pero también presión. Un éxito de ese calibre eleva las expectativas y reduce el margen de error para futuras operaciones. La línea quedó trazada: inteligencia primero, operación después, consecuencias extendidas. Mientras tanto, las investigaciones avanzaron sobre los nombres que aparecían repetidamente en los dispositivos asegurados. Enlaces con empresas fachada, pagos a intermediarios y rutas alternas comenzaron a ser desmanteladas. La emboscada se transformó en una cascada de acciones legales y operativas. Cada cateo posterior reforzó la idea de que el golpe no había sido aislado, sino parte de una estrategia de desgaste sostenido. En el ámbito criminal, la percepción cambió. Los convoys dejaron de circular con la misma confianza. Los traslados se fragmentaron, se retrasaron o se cancelaron. La sensación de control absoluto se erosionó. El CJNG, acostumbrado a imponer presencia mediante fuerza y movilidad, enfrentó una realidad distinta. El terreno ya no era invisible y el Estado estaba dispuesto a cerrar rutas completas si era necesario. Con el paso de los días, la emboscada se convirtió en referencia obligada dentro de los análisis de seguridad. No por la cifra de muertos únicamente, sino por el método. La ausencia de escapes, la precisión del despliegue y la explotación posterior de la información marcaron un precedente. Para las autoridades, fue una demostración de capacidad. Para las organizaciones criminales, una advertencia directa de que los errores ya no se pagarían con detenciones, sino con desmantelamientos totales. Guerrero siguió bajo vigilancia reforzada. Las comunidades, acostumbradas a convivir con el miedo, observaron un cambio sutil pero perceptible. Menos convoys, menos hombres armados a plena luz del día, más presencia institucional. No era una solución definitiva, pero sí una señal de que el equilibrio podía romperse cuando la inteligencia y la decisión convergían. La noche de la emboscada quedó registrada como algo más que un enfrentamiento. Fue una declaración operativa. Un mensaje interno y externo de que el Estado estaba dispuesto a actuar con contundencia,
sin improvisación y sin dejar cabos sueltos. Para quienes analizaban el conflicto desde lejos, la cifra de muertos era el titular. Para quienes entendían la estructura del crimen organizado, lo verdaderamente relevante fue lo que no se vio, las órdenes que no se ejecutaron, las rutas que se cerraron y el silencio que siguió. Ese silencio, más que cualquier comunicado, confirmó que el golpe había llegado al núcleo mismo del poder criminal. Conforme avanzaron las horas, el operativo dejó de ser únicamente un hecho táctico para convertirse en un fenómeno de lectura estratégica. En los reportes internos comenzó a aparecer una constante. El convoy emboscado no era una pieza aislada, sino parte de una reconfiguración mayor del CJNG en el sur del país. La pérdida simultánea de mandos, operadores y escoltas rompió una cadena de mando que tardaría meses en reconstruirse, si es que llegaba a hacerlo. La organización no solo perdió hombres, perdió tiempo, confianza y control territorial. La explotación de inteligencia reveló algo más profundo. Los mensajes recuperados mostraban preocupación previa, advertencias internas sobre posibles filtraciones y cambios de último momento en la ruta. Aún así, el convoy avanzó. Esa decisión, tomada bajo presión, evidenció un desgaste interno. Cuando una estructura criminal empieza a moverse aún sabiendo que hay riesgo, es porque el margen operativo se ha reducido y la necesidad supera al miedo. Esa vulnerabilidad fue detectada y aprovechada. En los días posteriores, los análisis cruzados confirmaron que varias órdenes emitidas desde otros estados quedaron en suspenso. Instrucciones para reforzar células, mover cargamentos o ejecutar ajustes de cuentas fueron canceladas o pospuestas. La emboscada no solo detuvo un desplazamiento, congeló decisiones. La incertidumbre se filtró hacia abajo, afectando a mandos medios que comenzaron a actuar con cautela extrema, o en algunos casos, a desconectarse por completo para evitar ser rastreados. Desde el punto de vista institucional, el caso se convirtió en material de estudio. Se revisaron tiempos, comunicaciones, protocolos y resultados. La ausencia de bajas propias reforzó la idea de que el modelo era viable y replicable. La clave no estuvo en la fuerza bruta, sino en la anticipación. Cada fase del operativo respondió a información confirmada, no a reacciones impulsivas. Esa diferencia marcó el resultado. El impacto también alcanzó el ámbito judicial. La cantidad de evidencia asegurada permitió abrir carpetas de investigación que ya no dependían únicamente de testimonios. Números, ubicaciones, conversaciones y transferencias trazaron una red que vinculaba a operadores locales con estructuras más amplias. El operativo en carretera se transformó en una puerta de entrada a procesos legales que avanzaron con mayor solidez. Mientras tanto, en el terreno, la percepción cambió. Habitantes de comunidades serranas reportaron una reducción visible de presencia armada. No era una retirada definitiva, pero sí un repliegue estratégico. La emboscada había alterado el cálculo de riesgo. Mover grandes grupos dejó de ser una opción segura. El mensaje implícito era claro, la visibilidad ahora jugaba en contra. En el interior del CJNG, la reacción fue fragmentada. Sin una línea de mando clara, surgieron tensiones entre células que buscaban proteger sus propios intereses. Algunos intentaron asumir control, otros optaron por el bajo perfil. Ese desorden interno, aunque temporal, debilitó la capacidad de respuesta coordinada. El vacío no se llenó de inmediato, y cada día sin dirección reforzó la pérdida de control. Para las autoridades, el reto siguiente fue sostener el golpe. Evitar que el espacio vacío se llenara con violencia reactiva o con la entrada de otros grupos. Por eso, la emboscada fue seguida de presencia constante, patrullajes focalizados y monitoreo continuo. El objetivo ya no era solo neutralizar, sino impedir la recomposición. Con el paso de las semanas, el operativo quedó inscrito como un punto de quiebre. No por la espectacularidad, sino por la secuencia completa: inteligencia, emboscada, explotación de información y acciones posteriores. Esa continuidad fue lo que convirtió un enfrentamiento en una estrategia. El Estado no se retiró tras el golpe, avanzó sobre lo que quedó. Al final, el episodio dejó una enseñanza dura para todos los actores. Para el crimen organizado, confirmó que la movilidad masiva y la ostentación de fuerza se habían convertido en vulnerabilidades. Para las instituciones, demostró que la coordinación real y el uso profundo de inteligencia podían inclinar la balanza. Y para las comunidades atrapadas en medio, abrió una ventana, frágil pero real, de contención. La carretera donde ocurrió la emboscada volvió a quedar vacía.
Sin convoys, sin disparos, sin mensajes. Solo el rastro de una operación que no buscó ruido, sino resultado. En ese silencio prolongado, se entendió que el golpe no fue un accidente ni una reacción. Fue una decisión calculada. Y sus efectos, lejos de extinguirse con el amanecer, siguieron expandiéndose mucho después de que la escena fuera levantada. A medida que la información se asentó, surgió una lectura aún más profunda dentro de los círculos de seguridad. El convoy emboscado representaba una apuesta de alto riesgo del CJNG, para demostrar que todavía podía mover fuerza concentrada en territorio vigilado. Era una señal hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, para reafirmar autoridad tras semanas de presión. Hacia afuera, para enviar el mensaje de que seguían teniendo capacidad de fuego. La emboscada desactivó ambos objetivos en un solo movimiento. Los informes posteriores confirmaron que la caravana había sido organizada con rapidez, recurriendo a hombres de distintas células que no estaban acostumbrados a operar juntos. Esa mezcla, detectada por inteligencia, explicó la descoordinación inicial cuando comenzó el contacto. No se trataba de un grupo compacto con mando unificado, sino de piezas reunidas por necesidad. En ese contexto, la intervención quirúrgica resultó devastadora. Cuando el liderazgo es frágil, cualquier golpe preciso provoca colapso inmediato. La dimensión psicológica del operativo también fue analizada. El hecho de que no hubiera sobrevivientes ni escapes alteró la narrativa interna del grupo criminal. No hubo versiones alternativas, no hubo historias de resistencia heroica ni testimonios que pudieran ser utilizados como propaganda. Solo ausencia. En organizaciones que se alimentan del mito y la reputación, la falta de relato es un golpe directo a la moral. En paralelo, las agencias federales comenzaron a detectar movimientos defensivos en otros estados. Cancelaciones de traslados, cambios de rutas y órdenes de permanecer ocultos aparecieron en intercepciones posteriores. La emboscada había provocado un efecto dominó. El temor a una repetición del modelo obligó a reducir operaciones visibles. Esa reducción, aunque temporal, facilitó nuevas acciones institucionales en zonas antes inaccesibles. En Guerrero, la lectura fue inmediata. Autoridades locales ajustaron esquemas de seguridad, conscientes de que el vacío podía atraer disputas. El objetivo fue evitar que la fragmentación interna derivara en enfrentamientos colaterales. La presencia federal se mantuvo como factor de contención. No se buscó protagonismo, sino continuidad. El operativo no terminó con el último disparo, se sostuvo en el tiempo. Desde el punto de vista político, el episodio reforzó una narrativa de control y capacidad. Sin recurrir a declaraciones estridentes, el resultado habló por sí mismo. La cifra de 51 muertos, acompañada de 0 escapes y 0 bajas propias, fue interpretada como una demostración de que el Estado podía imponer condiciones. Ese mensaje, aunque no explícito, permeó tanto en la opinión pública como en los actores criminales. El análisis de mediano plazo apuntó a un reacomodo inevitable. Sin mandos claros, algunas células optaron por la inmovilidad, otras por la dispersión. Ninguna por la confrontación abierta inmediata. La emboscada había redefinido el cálculo costo-beneficio. Mover grandes contingentes dejó de ser una muestra de poder y pasó a ser un riesgo inaceptable. En los meses siguientes, los indicadores comenzaron a reflejar cambios. Menor circulación armada, menor visibilidad de escoltas y un incremento en acciones encubiertas por parte del Estado. El golpe no eliminó la amenaza, pero sí la fragmentó. Y en ese proceso, el margen de maniobra institucional se amplió. Al interior de las fuerzas federales, el caso se consolidó como referencia operativa. Se revisaron procedimientos, se documentaron lecciones y se reforzó la idea de que la inteligencia, cuando se ejecuta sin filtraciones y con decisión, puede generar resultados contundentes. La emboscada no fue una improvisación exitosa, fue la culminación de una cadena de decisiones calculadas. La narrativa pública, sin embargo, se mantuvo contenida. No se buscó capitalizar políticamente el resultado. Esa sobriedad contribuyó a desactivar posibles reacciones. En lugar de escalar el conflicto, se optó por profundizar el desgaste silencioso. El mensaje final no fue una amenaza abierta, sino una advertencia implícita: la visibilidad mata, el error no se perdona. Con el paso del tiempo, la noche de Guerrero quedó marcada como un punto de inflexión. No por la violencia, sino por el método. Un método que mostró que el Estado podía elegir cuándo y dónde golpear, y hacerlo sin dejar márgenes.
Para el CJNG, significó la pérdida de una estructura clave. Para las instituciones, la confirmación de que el control no siempre se impone con ruido, sino con precisión. Así, la emboscada se integró a una lógica más amplia. No fue el final de un conflicto, pero sí una señal clara de que la dinámica había cambiado. En ese nuevo escenario, cada movimiento criminal sería observado, medido y, si era necesario, neutralizado antes de convertirse en amenaza visible. Ese entendimiento, silencioso pero firme, fue quizá el resultado más duradero de aquella operación. Conforme se cerraban los informes finales, una conclusión empezó a repetirse entre analistas y mandos operativos. El operativo en Guerrero no fue una reacción a un movimiento del CJNG, fue una intercepción anticipada. El convoy no fue sorprendido por azar, fue esperado. Eso cambió la lectura completa del episodio. No se trató de una emboscada oportunista, sino de una decisión tomada con información suficiente para asegurar que el golpe fuera definitivo. Las semanas previas habían estado marcadas por un aumento inusual de actividad digital vinculada a la región. Mensajes fragmentados, cambios de chips, movimientos de dinero pequeños pero constantes. Nada que por sí solo encendiera alertas públicas, pero suficiente para construir un patrón. La inteligencia no buscó confirmar una sospecha con un evento espectacular, sino acumular señales hasta que el cuadro estuvo completo. Cuando el convoy se activó, ya no era una incógnita, era una certeza. Esa certeza permitió algo clave: paciencia. No hubo prisa por detenerlos antes. No hubo intentos de intercepción temprana que alertaran a los escoltas. Se dejó que avanzaran, que se alinearan, que entraran al terreno elegido. La ventaja no estuvo en el número, sino en el tiempo. El tiempo para preparar el escenario y eliminar variables. Cuando el contacto ocurrió, ya no había margen para decisiones improvisadas. El resultado reforzó una idea que se había discutido durante años en mesas cerradas. Las grandes organizaciones criminales no caen por enfrentamientos constantes, sino por golpes selectivos que rompen su continuidad operativa. Al perder de manera simultánea tantos elementos clave, el CJNG no solo enfrentó una baja numérica, sino una fractura funcional. La cadena de mando se rompió en varios puntos al mismo tiempo. Las consecuencias de esa fractura se reflejaron en reportes posteriores. Retrasos en pagos, disputas por control de rutas menores, mensajes contradictorios entre células. Lo que desde fuera podría parecer una estructura sólida, desde dentro mostró fisuras. El operativo no creó esas fisuras, las expuso y las amplificó. Para las autoridades, el desafío pasó a ser sostener la presión sin provocar un rebote violento. El objetivo no era empujar a la organización a una reacción desesperada, sino dejar que el desgaste interno hiciera su trabajo. Por eso, tras la emboscada, no se anunciaron operativos masivos inmediatos. Se optó por el seguimiento silencioso, la vigilancia constante y la intervención quirúrgica cuando era necesario. En Guerrero, esa estrategia tuvo un efecto tangible. Los reportes de inteligencia comenzaron a mostrar una disminución en reuniones presenciales, menos desplazamientos nocturnos y un uso más limitado de convoys. La organización se volvió más cautelosa, más fragmentada. Cada decisión implicaba un riesgo mayor y cada error podía ser fatal. El impacto institucional también se sintió en la confianza interna. Un operativo exitoso de esa magnitud fortaleció la moral y la cohesión entre las fuerzas involucradas. La coordinación dejó de ser una consigna y se convirtió en una práctica validada por resultados. Eso, a su vez, elevó el estándar. Lo que antes se consideraba excepcional pasó a ser el modelo esperado. En el ámbito público, el episodio generó lecturas encontradas. Para algunos, la cifra de muertos dominó la conversación. Para otros, el silencio posterior fue más significativo. La ausencia de represalias inmediatas, de bloqueos o de mensajes intimidatorios evidenció que el golpe había sido más profundo de lo que los números sugerían. El control territorial no se mide solo en presencia armada, sino en capacidad de respuesta. Con el paso de los días, la emboscada dejó de ser noticia y pasó a ser antecedente, un punto de referencia para entender una nueva fase del conflicto. No una guerra abierta, sino una serie de intervenciones calculadas que buscan erosionar la estructura criminal sin convertir cada acción en espectáculo. Ese cambio de lógica no garantiza resultados inmediatos ni finales definitivos, pero sí modifica el terreno. Reduce la capacidad de maniobra del crimen organizado y amplía el margen de acción del Estado. En ese equilibrio inestable,
Cada operación cuenta, no por su visibilidad, sino por su efecto acumulado. La noche en Guerrero quedó registrada como una de esas operaciones. No por el ruido de las armas, sino por lo que desencadenó después. Un convoy que no llegó a su destino, órdenes que no se ejecutaron, rutas que quedaron en pausa. En ese conjunto de ausencias se entiende mejor el alcance real del golpe. Porque a veces, en este tipo de conflictos, lo más contundente no es lo que se ve, sino lo que deja de ocurrir. Con el paso de los días, la operación empezó a revelar una consecuencia que no se mide en cifras ni en decomisos, sino en comportamiento. Los patrones habituales del CJNG en la región comenzaron a romperse. Las rutas que antes se recorrían con regularidad quedaron en pausa. Los enlaces que solían responder en cuestión de minutos tardaban horas o simplemente desaparecían. El miedo no se expresó con comunicados ni con violencia inmediata, se manifestó en la parálisis. Los analistas detectaron que varios mandos intermedios optaron por el repliegue individual. Sin una línea clara de sucesión, cada célula empezó a protegerse a sí misma. Ese fenómeno, común tras golpes quirúrgicos, debilitó la capacidad de coordinación regional. Donde antes había órdenes centralizadas, ahora había dudas. Donde antes había flujo constante, ahora había silencio. La organización seguía existiendo, pero había perdido sincronía. La información obtenida en el operativo permitió confirmar algo que durante meses solo se había sospechado. El CJNG estaba operando con presión interna. Reclutamiento forzado acelerado, rotación constante de escoltas y mandos con poco margen de decisión. El convoy emboscado fue una respuesta desesperada a esa presión. Una apuesta por recuperar control mediante presencia armada visible. Esa apuesta terminó convirtiéndose en su mayor error. Desde la perspectiva institucional, el resultado validó una estrategia que había sido cuestionada en el pasado. Menos retenes visibles, menos despliegues reactivos y más inteligencia profunda. El operativo demostró que esperar el momento adecuado podía ser más efectivo que multiplicar enfrentamientos. La paciencia se convirtió en un arma. Una que no genera titulares inmediatos, pero sí resultados sostenidos. El impacto en la cadena financiera también fue significativo. Al desaparecer varios operadores clave, los flujos de dinero se fragmentaron. Pagos que dependían de intermediarios específicos quedaron congelados. Proveedores, enlaces y colaboradores comenzaron a exigir garantías que ya no existían. El dinero, que suele ser el pegamento de estas estructuras, dejó de circular con fluidez. Y cuando el dinero se detiene, la lealtad se debilita. En paralelo, las autoridades federales mantuvieron una política de bajo perfil. No hubo anuncios diarios ni despliegues ostentosos. La vigilancia se reforzó sin exhibición. El mensaje no fue de provocación, sino de control. Esa ausencia de ruido redujo la posibilidad de una reacción impulsiva. El golpe se dejó madurar. En Guerrero, la población percibió un cambio gradual. No inmediato ni absoluto, pero tangible. Menos retenes improvisados, menos hombres armados en caminos secundarios. La violencia no desapareció, pero se replegó. En zonas donde el miedo había sido rutina, la ausencia de movimiento fue interpretada como una tregua forzada. No por acuerdos, sino por debilitamiento. Los informes de seguimiento confirmaron que el CJNG comenzó a operar con mayor fragmentación. Pequeños grupos, desplazamientos discretos, comunicaciones limitadas. Ese cambio de comportamiento, aunque reduce visibilidad, también reduce capacidad ofensiva. La organización pasó de imponer presencia a evitar detección. Ese cambio, en términos estratégicos, es una pérdida. Al interior de las fuerzas de seguridad, la operación reforzó una lección clave: la inteligencia no solo sirve para localizar objetivos, sino para entender su estado interno. Detectar desgaste, urgencia y errores de cálculo permite anticipar movimientos. El convoy no fue solo localizado, fue interpretado. Y esa interpretación fue la diferencia entre un enfrentamiento más y un golpe estructural. Conforme el tiempo avanzó, la emboscada dejó de ser un evento aislado y se integró a una narrativa más amplia. Una narrativa donde el Estado dejó de reaccionar a la violencia y comenzó a intervenir en los momentos de mayor vulnerabilidad del adversario. No se trató de erradicar de golpe una organización compleja, sino de reducir su margen operativo paso a paso. En ese contexto, la cifra de 51 muertos adquirió otra dimensión. No como un número para el impacto mediático,
sino como el reflejo de una decisión estratégica que apuntó a la continuidad criminal. El verdadero golpe no fue la pérdida humana, sino la interrupción de procesos, órdenes y flujos que sostenían la estructura.